Señorito Well. Señorito Daniel, papi. Bueno, no. Bienvenidos a este cuarto episodio de Los Sin Nombre Podcast. Hoy, un poco diferente a lo habitual. Hoy en otro lugar. Hoy estamos como más cercanos, sí. como que hoy puedo interactuar así como para chocar y todo el asunto. Hoy es un toque diferente. Bueno, como siempre, como ya es costumbre, antes de iniciar, queremos agradecer a todos los que día tras día, semana tras semana están ahí pendientes. Sabemos que los hemos tenido un toquecillo abandonados, pero bueno, ahí hemos estado haciendo unas cosas, planeando otras cosas. Lo que ustedes ven aquí es parte de nuestro silencio, nada que ver. Pero de verdad, gracias a todos los que día tras día están ahí. También una mención especial y un agradecimiento especial a David Mills, ahí lo vamos a dejar, que es el lugar donde hoy estamos, parte del equipo que estamos utilizando hoy. Él nos lo hizo llegar. Entonces, bueno, ¿está listo? Estamos con un tema que yo sé que ya hace días ustedes están viendo en nuestras redes sociales. Ya hace días nosotros hemos estado subiendo historias dinámicas y creo que, no sé si a vos, pero me han preguntado qué ha pasado con los episodios. De hecho, supieran lo que ha pasado. Si supieran lo que ha pasado, que más adelante ustedes va a ver un momento donde usted se va a dar cuenta qué es lo que ha pasado realmente. Sí. Sin duda alguna, nosotros llevábamos como un orden completo con todo lo que era el podcast y de la noche a la mañana fue como, ok, paronazo, pero en medio de todo creo que es lo que vamos a hablar el tema de hoy. Creo que fue parte de la preparación para que hoy pudiéramos estar sin duda alguna, el tema de hoy se llama Soy un perdedor. Soy un perdedor. Y algo que yo decía con este tema es, usted luego de que termine de ver este episodio, usted tiene que salir con la mentalidad de decir, ¿sabes qué? Es que yo soy un perdedor. Y es más, si usted después de ver todo este episodio, usted no sale con la mentalidad diciendo, yo soy un perdedor, lo invito a que vuelva a ver todo el podcast. Para que se convierta en uno. Para que se convierta en un perdedor. Y aquí es donde inicia parte de lo que yo creo, a ver, se nos ha vendido que perder es malo. Se nos ha vendido que si usted es un perdedor, pues ya hasta ahí llegó su vida, que si usted levantó algo y lo perdió y ya no pudo, se nos lo ha vendido como algo negativo, como algo que usted dice, no, ya si perdí, mejor me quedo aquí en el suelo. Pero no, muchas veces perder es sinónimo de ganar. Y es que a mí me encanta la matemática de Jesús, porque la matemática de Jesús es todo lo contrario a lo que conocemos hoy. Yo un día, de hecho, me leía el libro de su tocayo, Daniel, que habla de las 70 semanas de Daniel. Para nosotros una semana son 7 días, pero para Dios en esas 70 semanas, una semana es el equivalente a 7 años. Entonces vemos cómo la matemática de Dios es totalmente contraria. La matemática de Dios es que el último es el primero. La matemática de Dios es que el que pierde, gana. Entonces me encanta ver la matemática de Jesús en medio de este tema. Y es por eso que yo sé que suena raro llegar a decirlo, pero en el día de hoy ser un perdedor literalmente va a ser la clave para ganar algo mucho más grande. Wow. Y eso es una vida en Cristo. Wow. Y es por eso que quiero iniciar con un versículo que es muy curioso. Nosotros, David y yo, para contarles a usted un poco, nosotros cuando hacemos el podcast, cuando nosotros nos preparamos, cada quien lo hace como individual. Y al final termina sucediendo de que nos conectamos en espíritu y terminamos haciendo lo mismo. De hecho, ahorita antes de grabar fue curioso porque luego yo, no me diga que usted va a arrancar con este versículo, y era el que tenía él ahí marcado, era el que yo tenía aquí marcado. Entonces es como muy Dios literalmente hablándonos a los dos al mismo tiempo. Algo. Y te quiero leer este versículo, está en Mateo 16, 25. Y dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ese es un versículo muy hermoso porque, como decías vos, la matemática y la ecuación de Dios es muy diferente a lo que nos llega a vender la tierra. Porque en esta tierra te dice, es que importa más que la gente te vea a ti. Importa más que vos generes mucho. Pero cuando llega Dios y te dice, ¿sabes qué? No importa que te veas tú, importa que me vea yo. Llega Dios y te dice, ¿sabes qué? No importa que tú tengas mucho, porque si me tienes a mí, lo tienes todo. Y es más, te continúo el versículo, porque vos leíste hasta el 25, te leo lo que dice Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará o qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí vemos cómo es algo que sucede día tras día, que a veces por querer ganar amistades, querer ganar personas, querer ganar cosas materiales, nos llevan a perder nuestra alma.
Y es que el alma de un cristiano, de una persona, es tan valiosa a tal punto que Dios dice, ¿qué vale más que usted gane? Usted puede ganarlo todo, usted puede ser millonario, como vacilamos ahora. Usted puede ser millonario, pero si usted perdió su alma, ¿de qué le sirve? A mí me encanta una frase que yo utilizo mucho es, usted puede no tener nada, que si tiene a Cristo lo tiene todo. Usted puede tenerlo todo, que si no tiene a Cristo usted es un completo perdedor y ahora sí un perdedor de los malos, no del que perder es bueno, no, porque el alma es tan valiosa que por eso Cristo nos manda tanto a resguardarla y a tenerlo como más valioso por encima de cualquier otra cosa que podamos tener. Y es que el dejar todo no solo es, el dejar todo no solo es quién es uno, las cosas que a uno le gusta. El dejar todo también es dejar el orgullo, es también dejar los planes egoístas, es dejar nuestros deseos temporales y todo esto para encontrar un propósito en Cristo. Yo esta semana hablaba de algo muy lindo y es que, así abriéndote el corazón, y a los que nos están viendo les cuento un secreto. Ahorita Dios me había introducido en una temporada en la cual yo me sentía muy solo. Una temporada en la cual yo estaba a punto donde todo lo que estaba haciendo terminaba en una pérdida. Todo lo que yo estaba haciendo empezaba algo y literalmente al final se perdía. El podcast, varios episodios, literal los grabamos completos y se perdían. Entonces, muchas oportunidades, llegó un punto en la cual yo dije, Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué es esto? Dios, o sea, ¿por qué yo estoy pasando por esta pérdida? Etcétera. Y luego entendí que habla la palabra de Dios, que todo lo que Dios hace y los planes que tiene Dios para nosotros son buenos, agradables y perfectos. Significa que cada una de esas pérdidas en las cuales yo estaba pasando, que quizás me hacían sentir mal, sí, era una pérdida, pero cada una de esas pérdidas que estaban en el plan de Dios significaba que era bueno para mi vida. Y el problema muchas veces es que nosotros nos quejamos en esos momentos de pérdida, porque a veces sucede que nosotros humanamente estamos tan arraigados a cosas o a querer que sean nuestros planes. Por ejemplo, ¿qué culpa teníamos o qué culpa tenías vos de que de repente hubiéramos grabado todo un podcast y el podcast a la hora o a la media hora se haya decidido perder y a la hora de la hora quedar sin material? ¿Por qué? Porque de repente no era, ese día no estaban los planes de Dios, que ese podcast tenía que darse. Y a veces el problema de la gente o de las personas es que cuando pierden algo se quejan y se enojan con Dios. Cuando más bien muchas veces perder algo es para que Dios, ok, quito aquí, hago campo para instalarte algo nuevo. Pero si yo me mantengo tan arraigado a cosas, ¿dónde va a haber el espacio para lo nuevo? O sea, si yo tengo un par de zapatos viejos, ¿dónde está el espacio para el par de zapatos nuevos? Mejores que los que ya tengo viejos. De hecho, a mí durante esta semana me pasó algo y también abriendo aquí mi corazón, fue como una prueba de Dios. Yo tengo una sueta, bueno, tenía una sueta que a mí me encantaba. Yo toda mi vida soñé tener una sueta justamente ese estilo, que yo decía es como de estilo universitario, así, esas de High School Musical, llena de parches, que fue la que justamente usé en el primer episodio. No sé si te acordás, una de cuerito muy linda. Pasa, resulta y acontece que un día estaba en mi trabajo y uno de mis compañeros ahí en el vacilón me dijo, yo sé que usted un día me la va a regalar, no sé qué. En ese momento el Espíritu Santo llegó y me dijo, désela, désela. Y yo iba a hacerlo y me frené. Y yo no se la di. Y así ya venía varios días. Y ese último día que él me dijo, yo sé que un día me la va a terminar dando, yo me fui y yo le puse un mensaje, yo me acuerdo de mi novia, le dije, siento que Jesús, siento que Dios me está llamando y me está diciendo que se la tengo que dar. No entendía de repente por qué, pero entendí cuál era el por qué se la tenía que dar. Primero, yo sé porque para él iba a ser un gesto lindo. Justamente yo cuando se la di, porque el día siguiente se la di, yo le dije, no me ve a mí porque yo no se la estoy dando, eso no es de parte mía. David, humanamente no se la daría porque es algo que él ama mucho. Le digo yo, desde parte de Dios, es un regalo para vos. Pero me di cuenta que yo estaba arraigado a eso. A mí me dolió. Yo sentía, a mí me temblaba, yo temblaba así, ¿por qué? Porque era algo que yo anhelaba, era algo que yo me gasté, que yo me compré con mi propia plata, con mi propio sueldo, era algo que años atrás venía anhelando. Una simple prenda, sí, era una simple prenda, pero me dolía, ¿por qué? Porque estaba arraigado a algo. Entonces tenía algo por encima de que a Jesús, no sé si me entiendo, no sé si me voy a entender. Por ejemplo,
lo más valioso debe ser Jesús, pero yo me sentía regado a una prenda. ¿Qué iba a ser una prenda en mi vida? ¿O qué? Y así sucede, ahorita el ejemplo es con una prenda, pero de repente con una relación, con una amistad, con algo que Jesús te está diciendo, tienes que quitártelo, te lo tengo que quitar, porque si no, no me vas a poder ver a mí. Y a mí, bueno, en los podcasts anteriores que hemos tratado de grabar este podcast, yo te he contado mi testimonio, cómo yo verdaderamente me acerqué a Cristo. Tuve que perder algo que me quitó una venda de mis ojos y yo dije, mi vida sin Cristo es absolutamente nada, no tiene sentido. Entonces, hasta que perdí fue que me encontré verdaderamente. Entonces, perdí y gané. Y es que justamente eso, Dios muchas veces, o sea, como hablaba ahorita, Dios conoce el plan que tiene para nuestra vida. Es decir, que muchas veces nosotros en nuestra humanidad llegamos a aceptar personas, llegamos a aceptar situaciones, llegamos a aceptar quizás trabajos, oportunidades que no están en el plan de Dios. ¿Y qué sucede? Que ahí entra Dios y creo que Dios como papá, Dios es celoso. Dios como papá, Él quiere lo mejor para nosotros y es por ende que Dios muchas veces llega en relaciones, ya sea amorosas, de amistades, llegan personas a darte oportunidades, llegan quizás trabajos y literalmente muchas veces estas cosas hacen que nosotros nos apartemos o nos alejemos del propósito de Dios. Y es por eso que ahí llega Dios y estas pérdidas son necesarias para que Dios nos lleve a algo mejor. A mí me encanta una historia que está en Mateo 19:16, que habla del joven rico. Creo que como en el primer episodio yo hablé un poco del joven rico, pero a mí me encanta esa historia porque creo que define la verdadera clave de lo que es llegar a soltar algo, llegar a perder algo. Porque habla la historia del joven rico, que el joven rico va hacia donde Jesús y le dice, Jesús, yo quiero ser tu discípulo, yo quiero servirte. Y Jesús le dice, pues, ok, listo, anda y cumple todos los mandamientos, en lo cual el joven rico llega y le contesta, sí, Señor, yo los he estado cumpliendo. Entonces le dice, bueno, perfecto, ahora solo anda y haz una cosa más, anda y vende todo lo que tienes, dáselo a los, dáselo a los pobres y sígueme. A mí me encanta ese sígueme de Jesús, porque Jesús al joven rico no le dijo un no. Jesús al joven rico le dijo, está bien, haz esto y ven y sígueme. Así como se lo dijo a todos los demás discípulos, él llegó y le dijo, sígueme. Es un llamado que creo que Jesús nos hace día con día a nosotros y es esa oportunidad que Jesús nos dice, sígueme. Pero no solo quiero quedarme en ese sígueme de Jesús, me quiero quedar en que habla la palabra de Dios, que en el último tiempo van a haber 12 tronos donde van a estar los 12 apóstoles jugando a las naciones. ¿Qué significa esto? Que el joven rico habla que él se entristeció y se fue. Ahorita en la Biblia se habla solo del joven rico como un hombre que por no querer deshacerse y no querer perder aquello que literalmente era algo material de este mundo, perdió algo mayor y era quizás estar ahorita sentado en uno de esos 12 tronos. Ya nos hablaría quizás de un Matías. Cierto, Matías. De un Matías que fue ese 12 discípulos, que después los 11 discípulos restantes, después de que Judas se va, que Judas se suicida, o sea, ya no se hablaría de él, sino que se hablaría de ese joven rico, y quizás hablarían en la Biblia historias donde ese joven rico un día decidió dejar todo y perder todo, y se hablarían de los milagros que él hizo, se hablarían de las grandes hazañas, pero no. Él por no querer perder aquello que este mundo literal quizás le estaba dando, perdió algo aún mayor. Y es por eso que muchas veces nosotros debemos entender que cuando llega Dios y me dice, hey, no me gusta esta persona para tu vida, no me gusta que sigues en ese estilo de vida, no me gusta que estés con estas personas, sabes que ese trabajo yo en un momento te lo di, pero ahora te lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque cuando Dios llega algo a querer sobreponerse encima de Dios, a querer sobreponerse encima de los planes que tiene Dios para nuestra vida, literalmente Dios va a llegar y decir, ok, eso no está en mis planes y es por eso que te lo tengo que quitar para poder entregarte algo mayor. Y es que ahorita vos lo decías, porque Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que no compite con nadie. No es como una persona que compite a ver si me voy con esta, si voy con esta. No, Dios es un Dios y un Padre celoso.
en el que en el momento en el que nosotros llegamos y ponemos algo por encima de él, es ahí donde él entra, como, eso no me parece. El problema es que nosotros nos aferramos tanto a cosas, ahorita vos lo decías, una relación. Si tu relación no te está acercando a Jesús y más bien te está alejando, quiero que sepas que no es una relación de parte de Jesús y tarde o temprano Jesús, si tú eres, a ver, es la historia, bueno, la historia no, la enseñanza del yugo es igual. Y vamos, no sé por qué nos estamos metiendo en este tema, pero por algo será. La historia del yugo es igual. En el momento que usted mete algo que empieza a competir con Jesús, tarde o temprano, si usted tiene conocimiento de Dios, tarde o temprano, eso ya no va a estar más en tu vida. Tarde o temprano, si Dios te va a llamar a algo, eso no va a estar en tu vida. Volvemos a lo mismo que vos decías del trabajo. Si tu trabajo, si usted deja de congregarse, si usted deja de servir, si usted deja de dedicar su vida a Jesús por un trabajo, quiero que sepas que ese trabajo es absolutamente, no es enviado por Dios. Porque nosotros humanamente podemos hacer cosas, podemos encontrar una relación, una pareja o algo. Pero cuando es de parte de Dios, se nota, porque no te quita tiempo, no te aleja de Él, al contrario, más bien tú sientes esa bendición. Ahora, también hay un problema, porque a veces sí, es de parte de Dios, a veces sí, la relación es de parte de Dios, a veces sí, el trabajo es de parte de Dios, pero entras tú y haces más importante tu bendición que a quien te dio la bendición. Es como que yo llegue y te regale, no sé, un celular, y ahora usted nunca más vuelve a grabar podcast porque yo le regalé el celular y usted quiere estar con el celular. ¿Qué pasa? En ese momento se volvió más importante mi regalo que yo que te lo di. Y así muchas veces pasa con Dios, que muchas veces Dios nos bendice con una pareja, pero ahora ponemos, y es más importante mi pareja, quiera servir. Dios nos da la bendición de poder tener estudios, de poder matricular en una universidad, pero yo digo, no, estoy tan sofocado con el estudio que no tengo tiempo para Dios. Entonces es ahí donde yo me pregunto, entonces si había tiempo para clamar, para orar, para pedir y pedir y pedir, cuando Dios te lo da, ya ahí no hay tiempo para Él. Entonces viste a Dios como para que te supla una necesidad, más que para tener una relación. Y no solo eso, porque ahorita quizás nos estamos enfocando en aquello que Dios nos quita porque se está imponiendo la palabra. Ajá, creo que sí. Bueno, está impidiendo que el propósito de Dios en nuestra vida se cumpla. Pero hay muchas veces que no solamente es porque algo viene y se pone sobre encima de eso y hace que venga a ponerse encima de Dios. Muchas veces para Dios es necesario quitarnos cosas porque está en el plan de Él. A mí me encanta una historia que habla de José. José desde muy pequeño habla que él era el menor de dos hermanos y en ese momento habla que los hermanos sentían envidia de él. ¿Por qué? Porque Dios llegó y le dio a José una visión y le dijo que a él literalmente sus hermanos y su familia se iba a inclinar delante de él. Y los hermanos celosos se pusieron al punto de que lo vendieron como esclavo. Es decir, yo me imagino a un José en su humanidad, así en la Biblia según Daniel Alpizar. Daniel Alpizar 4:22. En su humanidad llegar a decirle a Dios, no está en la Biblia, obvio, pero yo me imagino un José en su humanidad llegar a creer, a pensar, es que Dios, tú me dijiste que mi familia se iba a inclinar delante mío, tú llegaste y me diste una promesa de que esto iba a suceder, pero ahorita mi realidad está sucediendo de que estoy perdiendo prácticamente mi familia, porque estoy siendo vendido como esclavo. Entonces, eso sucedió por causa de que Dios lo permitió, pero Dios muchas veces va a permitir estas pérdidas. ¿Y por qué? No porque algo venga a imponerse, sino porque Dios necesita que sucedan estas pérdidas para darnos algo mayor. Porque habla la palabra de Dios en esa misma historia, parafraseándola casi que al final, que por medio de ser vendido, José era un hombre con mucha gracia de Dios, con mucha sabiduría de parte de Dios. ¿Y qué sucede después de esto? Que Dios usó esta pérdida. ¿Para qué? Para posicionar a José en un lugar con gran poder para que luego de mucho tiempo se llegara a cumplir esa promesa que le había dado Dios cuando José era pequeño. No, y ahorita que vos hablas acerca de la realidad, de mi realidad, muchas veces tu realidad te va a decir todo lo contrario a lo que está a punto de pasar. Porque vemos nuestra realidad muy humanamente. Y quien es hijo de Dios, quien tiene una vida relacionada con Él, sabe que su realidad no es lo que diga sus cosas terrenales. Yo un día esto estaba haciendo un devocional con mi novia y estábamos viendo la parte en Mateo donde habla que muere la hija de Jairo. Que llegan y le dicen a Jairo, tu hija murió, tu hija ha muerto. ¿Realidad humana cuál era? La hija murió, todo mal.
La perdí. Hablando de la pérdida, la perdí. ¿Cuál era la realidad de Jesús? Tu hija no está muerta, tu hija solo duerme. ¿Qué pasa? Que muchas veces, sí, nuestra realidad es que algo murió, pero en el momento que llega Jesús y lo metemos en la ecuación, mi realidad cambia y no está muerto, sino que está solo dormido. Hay veces que creemos que perdimos algo, que ya nuestro llamado ya no es, ya lo perdimos, ya me aparté, ya me alejé, ya hice de todo, ya yo no tengo llamado, ya Dios no me quiere, ya Dios me desprecia. No, tu llamado no está muerto, tu llamado está dormido. Wow. Pero mete a Jesús ahí, que Jesús entre, porque a mí me encanta esa historia de la hija Jairo, porque no dice, no fue como la historia del centurión, que fue y envía la palabra, sí, envía la palabra, no, en la historia de la hija Jairo dice que Jesús entra y la toma de la mano, la toma y la levanta. Hay veces que nosotros tenemos que meter a Jesús en medio de la situación que está muerta para que Jesús meta su mano y lo levante y diga, no estaba muerta, estaba dormida. Sueños, anhelos, metas, llamados, ministerios, hay. Pero muchas veces nuestra realidad dice, murió, yo ya no soy el mismo que le cantaba al Señor, yo ya no soy el mismo que le predica al Señor, yo ya me fui, yo ya me aparté. Hoy Dios, si estás escuchando eso, hoy Dios te dice, tu llamado, tu ministerio no está muerto, está dormido. Pero nada más tenés que meterme a mí, que yo lo tome para que se levante. Porque nuestra realidad humana nunca va a ser la realidad de Dios, jamás. Creo que si hablamos de pérdidas, hay un personaje bíblico que perdió todo. Todo. No se perdió él porque... No se perdió él porque Dios no lo permitió. Porque no quiso, exacto. O sea, porque para mí esa es la historia bíblica que es como un juego de... Un juego... Pum, pum, sí, pum, sí. pum. Ese era un versus Dios contra Satanás y era la apuesta más grande que podían haber tirado. Literal. Apostaron por un hombre Job. ¿Y por qué quiero hablar de Job en este momento? Porque cuando uno pierde, uno puede decidir hacer dos cosas. Una es literalmente echarse a morir y comenzar a maldecir. Y creo que en esta historia hay dos personajes bíblicos. Y a mí me encanta, así voy a parafrasearlo. Job, luego de haber perdido todo, él siguió adorando a Dios. Pero llegó una mujer, la esposa de Job, que si tú te pones a ver, la esposa de Job también perdió todo. Exacto. La esposa de Job también perdió todo, pero la esposa de Job, ella tuvo la decisión de decir, ¿sabes qué? Ve, Job, maldícelo. Ve, ¿sabes qué? Hice eso. Y es que en medio de la pérdida, lo que va a definir el resultado luego va a ser tu actitud, cómo enfrentas eso. Va a ser la manera en que lo enfrentas. Job, en medio de todo, de haber perdido su salud, su familia, su ganado, quizás su economía, porque perdió literal todo. En medio de esto, Job decidió seguir creyéndole a Dios. Job, en medio de todo esto, decidió decir, ¿sabes qué, Dios? Te sigo adorando porque tú das y tú quitas. Wow. O sea, Job era entendido de que literalmente si Dios había permitido esa pérdida en él sabía que seguía siendo fiel. Literalmente Dios iba a llegar un momento y iba a decir, ok, te lo devuelvo. Y fue lo que sucedió. Y ¿sabes qué me encanta? Ahorita no me acuerdo el versículo exacto, sé que está en Salmos, pero así parafraseando, habla la palabra de Dios, que Dios nunca deja caído un justo. Yo aquel día lo hablaba en un episodio y a mí me encanta porque va justamente a esto. Muchas veces este versículo trata de eso, de que como justo Dios va a llegar a levantarte. Pero ¿qué sucede? O sea, no significa que por tú ser justo con Dios no vayas a caer. Significa que cuando tú caigas sigas siendo justo porque tarde o temprano Dios nunca deja caído un justo. Wow, entonces tenemos que entender el hecho de que cuando vienen pérdidas, nuestra forma de pensar, nuestro accionar, cómo nos comportamos o cómo reaccionamos a causa de esta pérdida, tiene que ser enfocada en decir, ok, yo sé que perdí, pero ¿sabes qué, Dios? Te sigo adorando, te sigo alabando, porque tú das y tú quitas. O sea, cuando uno comienza a entender que todo lo que hace Dios es para mi bien, uno sencillamente dice, bueno, Dios, siga, hágale. Dale. Es más, y sabes, ahorita que vas a hablar de Job, a mí hay un versículo justamente, es el final de la historia de Job que me encanta. Y está en Job 42:5. Fue de aquí, de hecho, justamente el inicio del capítulo 42 se llama confesión y justificación de Job. O sea, después el capítulo 42 va a hablar acerca de que Dios le restituyó todo a Job. Pero me encanta lo que dice Job 42:5, después de que Job había pasado todo, que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Los ojos de Job no habían visto a Dios
antes de perder todo. Porque él veía, ok, tengo esto, todo está en orden. ¿Cuándo fue donde empezamos a ver a Dios? En el momento en el que decimos, yo no tengo nada, mi único enfoque eres tú, ahí te veo. Él entendió que es más valioso Dios que tenerlo todo, porque cuando él perdió todo, siguió adorando. Él dijo, con todo o con nada te adoro. Nada va a impedir nuestra adoración, nuestra intimidad. Entonces a mí me encanta donde dice, de oídas te había oído. Él conocía, él adoraba a un Dios, pero en su prueba, en su momento de pérdida, en su momento más nefasto, fue donde ahora sí sus ojos lo vieron, donde Dios le restituyó, donde vio la mano de Dios obrar, donde vio que él podía perderlo todo, pero que si seguía con vida es porque aún había un propósito. Y eso me lleva a este otro pasaje que tengo, que está en Filipenses 7:8, que fue lo que yo creo que entendió Job, que aquí el apóstol Pablo nos dice, Filipenses 3 del 7 al 8, Filipenses 3 del 7 al 8, que dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hay una versión que cambia la palabra basura y dice lo tengo por estiércol. ¿Qué quiere decir ahí? Que nada de lo que usted tenga, material, espiritual, familiar, nada se compara a tener a Jesús. Nada. Todo eso, como dice aquí el apóstol Pablo, lo considero pérdida. Yo me pierdo para ganar a Cristo. Yo tengo que perder cosas, yo tengo que perder mi ego, mi orgullo, yo tengo que perder una vida de pecado, una vida que no agrada a Cristo para ganar. Así que todo lo que nosotros tenemos actualmente, nada está por encima de Cristo en nosotros. Es más, ni el mismo podcast es más importante que Jesús. El podcast tarde o temprano, si está en la voluntad de Dios, lo perdemos o no se dio. Pero nada va a estar más importante que Jesús en nosotros. Muchas veces siento yo que es importante llegar a ese punto de perder todo. Muchas veces es importante llegar a estar solo, porque así como un Elías en la cueva con miedo de perder su propia vida porque había una mujer llamada Jezabel que andaba matando a todos. A mí me encanta porque en ese momento habla de que él estaba solo. Y aún así él estando solo, Dios mandaba cuervos a traerle la provisión a él, para que a él no le faltara nada. En ese momento a mí me encanta saber el hecho de que Dios en su preciso momento, él llega y dice, hey papito, ¿qué te pasa? Hey, ¿vas a quedarte ahí encerrado siempre o qué? O sea, ¿para qué te mandé? ¿Para qué te llamé? No soy yo el que va contigo. Muchas veces es importante llegar a quedar solo para entender quién es el que está con uno. ¿Por qué? Hablemos de Daniel. Daniel tuvo que quedar solo en la fosa de leones para que llegara un ángel a cerrarle la boca a todos aquellos leones. Aquellos 3 hombres que metieron al horno tuvieron que quedarse solos en el fuego para que viniera Jehová y literalmente danzara con ellos en el fuego. Muchas veces es importante pasar por el proceso de perder para venir a tener un encuentro cara a cara con Jesús y entender cuál es el propósito donde yo estoy. Wow. Muchas veces, pongámoslo desde esta perspectiva. Entre más alto tú vayas a estar, más solo vas a estar. ¿Sabes por qué? Porque en mayor nivel de proceso, mayor nivel de responsabilidad, va a haber menor personas. Un Jesús rodeado de multitudes y cuando él murió solo había un discípulo con él. Es más, ahorita yo veía eso y no es nada en contra de, cabe aclarar, pero ahorita que murió el Papa, ¿cuánta gente fue a ese funeral? Men, eso estaba repleto. Pero ¿cuántos estuvieron cuando murió Jesús? Solo Juan y su mamá. Yo ahorita mismo me preguntaba y saliéndome un toque del tema, pero creo que va también un poco. Si ahorita Jesús volviera, ¿cuántas personas literalmente le harían caso a ese Jesús? Si Jesús ahorita volviera y otra vez hiciera lo que hizo hace más de 2000 años, de estar predicando, de estar haciendo milagros, ¿cuánta gente en este momento le creería a Jesús? Y quizás muchas veces nos ponemos a decir, es que yo hace más de 2000 años si fuera estado con Jesús, quizás yo le fuera creído, yo le fuera seguido, porque es que es Jesús aquí, Jesús allá. Pero, ¿genuinamente sería así?
O seríamos de aquellos fariseos que decían, no, ese es mentiroso, él es un brujo, él es aquí, él es allá. ¿Por qué? Porque cuando nosotros literalmente, a mí me encanta tanto el hecho de entender la importancia de la intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque en medio de estos procesos de soledad, en medio de estos procesos en los cuales estamos solo con Dios y llegamos a un punto de decir, es que ahorita no tengo a nadie y solo tengo a Dios. En medio de estas pérdidas que nosotros llegamos a entender quién es Jesús. Pero ¿cómo vamos a saber si es Jesús si en ningún momento decidimos comenzar a conocerlo a Él? Como decías vos ahorita, Job decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Exacto. ¿Por qué? Porque fue en medio de un momento de soledad, de un momento de pérdida, donde llegó un Job a decir, ok, listo, ya entendí quién es el que está conmigo, ahora puedo verte, ahora puedo seguirte. Y sabes, antes de seguir, quiero pasar una revelación. No sé si tenés algo que decir con esto. No, dale. Una revelación que a mí me impresionó gigante. Quiero leer este versículo, está en Mateo 21:12. Y dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Voy a intentar explicármelo más para entrar así. Cuando tú llegas y le dices a Dios que sí, le estás diciendo, Dios, yo acepto. Dios, yo acepto tener un propósito. Cuando yo llego y le digo a Dios sí, Dios me dice, ok, me estás diciendo un sí, Dios se toma los sí muy en serio. Y llega a suceder que cuando yo le digo un sí a Dios, Dios viene y deposita propósito en mí. Él deposita un plan perfecto para mi vida. Pero ¿qué pasa? Que habla aquí que Jesús, cuando entra al templo, Él tira todo aquello que está mal, aquello que estaban convirtiendo, y Él lo dice, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y aquí viene la revelación, habla la palabra de Dios, que nuestro cuerpo es el templo de Cristo. ¿Qué sucede? Cuando tú le dices que sí a Dios, Dios va a venir, ok, ese es mi templo. Y es por eso que en mi templo yo no voy a permitir que estén cosas que no van en mi casa. Yo no voy a permitir que tú vengas a traer cosas que conviertan mi templo, que es mi cuerpo, en una cueva de ladrones. Wow. Entonces, por eso es que llega Jesús haciéndote quitar cosas, llega Jesús haciéndote perder cosas, porque Jesús, cuando tú le dices que sí, le estás diciendo, Dios, este es tu templo. Y Jesús dice, ese es mi templo. Ok, listo. Yo voy a llegar a revolcar mesas. Yo voy a llegar a quitar la gente que está vendiendo. Yo voy a llegar a quitar aquello que literalmente no me gusta en mi templo. No. Eso, no, o sea, loco. Y es en ese momento en el que Jesús empieza a volcar mesas que la gente se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ahorita estoy perdiendo? ¿Por qué ahorita eso que yo tanto amaba lo quité? Sí, pero es que esos eran tus planes, no los planes de Jesús. Y no hay vino nuevo en odres viejos. Y si queremos vino nuevo, tenemos que perder el vino viejo que ya está, para que luego lo nuevo no venga a dañar lo nuevo. Me explico. En Mateo habla acerca de los odres viejos, odres nuevos, vino viejo. Habla la palabra del Señor que si echan vino nuevo en un odre viejo, ese odre se daña y se puede caer lo que ya está ahí. ¿A qué voy con todo esto? Tenemos que renovarnos y si es necesario perder el odre viejo para poder aguantar lo nuevo de Dios. Porque no podemos aguantar y pretender que Dios nos dé algo nuevo viviendo con nuestra gloria pasada. Yo no puedo pretender que Dios me use más si tengo las mismas conductas como cristiano de hace 10 años, de orar 5 minutos, de leer la palabra una vez a la semana. Dios te usa dependiendo de ese nivel en el que tú estás. Pero ahora, entre más intimidad, entre más relación, entre más cosas, más vino nuevo hay.
Pero que entre más intimidad, sí, ahora tengo que sacrificar más tiempo, ahora tengo que invertir más tiempo, ahora tengo que hacer más, ahora van a venir más procesos, ahora al diablo le va a gustar menos, voy a perder más y tal, pero hay vino nuevo. Y para ir finalizando un poco el podcast, quiero también hacer un énfasis de algo que Dios me hablaba cuando estaba haciendo mi bosquejo, porque es lo que hablamos ahorita. Sí, en la matemática de Dios muchas veces perder es para ganar, totalmente. Pero hay veces que cuando perdemos, perdemos. Y no estaban los planes de Dios que perdiéramos. ¿Dónde veo yo esto? En la primogenitura de Isaac y Jacob. Digo, de Esaú y Jacob. La primogenitura le correspondía a Esaú, no a Jacob. Las promesas que encerraba la primogenitura eran para Esaú, no para Jacob. Pero Esaú menospreció lo que él tenía, que era su primogenitura, y la cambió por un plato de lentejas. Hay muchas veces que nosotros no valoramos lo que ya Dios nos ha entregado y lo canjeamos. Lo canjeamos por un poco de pasión, por un poco de deseo, por un trabajo, por una amistad. Y no nos damos cuenta que estamos perdiendo un regalo de Dios a nosotros. Y hay algo muy feo, y es perder algo cuando usted no tenía que perderlo. Porque una cosa es que Dios diga, no, te lo voy a quitar porque tengo algo mejor para ti. Y hay otra cosa muy diferente, que usted por ser un pésimo administrador de lo que ya Dios le confió, usted lo pierda. Y es ahí donde perdemos luego el favor y la confianza de Dios en nosotros. Porque luego Dios dice, todo lo que yo te entrego tú lo pierdes por ser un mal administrador. Yo te entregué un don, un llamado, un talento, pero lo desperdicias en otras cosas. Yo te di el talento de ministrar mediante tu voz, pero sí, tu voz la agarras para ir a cantar en bares. Estamos despreciando y estamos haciendo las mismas de Esaú con Jacob, de ir a cambiar una primogenitura, un don, un llamado, un talento, por un miserable plato de lentejas. Que el plato de lentejas sació a Esaú, sí, lo sació, le quitó el hambre porque él venía a trabajar, pero luego quedó sin su bendición eterna. Entonces vale más algo eterno e infinito que algo temporal y momentáneo, que no nos va a llevar a ningún lado. Y como les digo, muchas veces somos así con lo que Dios nos confía. Lo cambiamos, lo canjeamos. Queremos, sí, quiero parte de mi llamado, pero quiero parte del mundo. Entonces vivo haciendo como un canje. Y Dios nos ama, Dios nunca nos va a dejar de amar, nunca podemos hacer algo para que Él nos deje de amar. Pero sí podemos hacer cosas para perder su confianza, para perder su favor. Y es ahí donde hay un problema muy grande. Y es lo que te decía, hay veces que sí perdemos, pero por pésimos administradores, y perdemos cosas que teníamos que haber tenido y no que teníamos que haber perdido. Y creo que para continuar, o sea, hay una parte muy linda y es por eso que yo se le insto, síganos en nuestras redes sociales. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos haciendo como dinámicas, live, varas así muy chivas, que hacen que usted que nos está viendo sea parte del podcast. Usted que nos está viendo literalmente sea el protagonista de Los Sin Nombre. No solo es David y yo, sino que a través de lo que Dios también ha hecho en su vida, usted pueda demostrar quién es Dios o usted pueda hacer ese testimonio que alguien necesita. Y es por eso que vamos a hacer una sección, así una dinámica muy linda de justamente esto, de lo que es testimonios. Y para iniciar, yo usted se lo decía, el puro inicio. O sea, había un testimonio, o sea, del cual de nosotros, que lo que venimos a hablar con nosotros es con toda la moralidad. ¿Y por qué? Primero por esto. Mi vida, que más que aportarme de Jesús, me alejan de Jesús, yo prefiero a esas personas no tenerlas cerca de mí. Y con esto no estoy diciendo que voy a alejar a los pecadores o a la gente que no cree en Dios, no. Nada más que no voy a dejar que esas personas sean de influencia para mi vida. ¿Qué? Stop. Suave, es que... no sé si está grabando o no. Dios, voy a ponerme a llorar. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Cómo? Y es que no fue solo una vez, fueron dos. Por eso. Querer estar con esa persona, porque a veces Dios ya nos quita personas del camino, pero nosotros somos tercos y queremos seguir con esas personas o con esas cosas que no nos benefician. No sé si vos querés agregar algo a eso o... No veo la línea de tiempo, me preocupé. ¿Sabes? No, no me llevar al Chile.
Roberto está hablando. Como usted ve, esta es la tercera vez que grabamos este episodio. Y es por ende que nosotros más que nadie hemos estado en un proceso en el cual por eso después de un mes nos volvemos como a activar, ok, superó una producción aún mucho más grande, y creo que también es por eso lo que decíamos nosotros, cuando Dios hace que nosotros perdamos algo, también va a generar entregarnos algo mejor o entregarnos algo mayor, o Él hace que perdamos algo porque en el plan de Él está que se haga de una manera diferente. Entonces, ahorita nosotros creo que la primera vez cuando perdimos todo el primer episodio, creo que lo tomamos muy bien, grabamos un live muy feliz. Como jijiji. Ajá. La segunda vez, creo que yo fui el que más me frustré. Yo me acuerdo que se borró la grabación, yo cerré todo y me fui. Fue como, ¿sabe qué? Me voy, no quiero más, etcétera. Y quizás no fue la mejor reacción. Al punto que yo tuve que llegar a decirle a Dios, no, que se haga tu voluntad, que se haga lo que quiera. No me gusta ahorita lo que está pasando, pero cuando uno entiende por qué Dios hace las cosas y comienza a ver el resultado de por qué hace las cosas, uno dice, Dios, gracias por haberme hecho perder aquello, porque si yo no fuese perdido aquello, quizás ahorita no estuviéramos donde estamos. Wow, así es. Para iniciar uno de los testimonios que nos compartieron, a mí fue un testimonio que me impactó demasiado y este me lo compartió una chica por Insta. Ella me contaba que si no soy mal la fecha porque no lo tengo anotado, era un 24 de noviembre del 2023. Habla que en ese momento ella queda embarazada de su novio. De su novio, no de su esposo. Novio. De su novio, ella queda embarazada y sucede que en ese momento ella literalmente se va de la iglesia, comienza a meterse a hacer cosas que no tiene que hacer. Al pasar el tiempo, dice, ella me contaba que pasaron aproximadamente unos 3, 4 meses y en eso llegó Dios y le tocó la puerta. En esos 4 meses sucedió que ella perdió ese bebé, el que tenía con su novio, ella perdió ese bebé. Pero habla que en ese momento que ella pierde el bebé, en medio de toda la situación de fiesta, etcétera, llega Dios con su gracia y le dice, ¿sabes qué, hija? Ven, porque ese lugar no es tu lugar. Y él, Dios, con brazos de amor, con lazos de amor, la trae a casa nuevamente. Ella decide comenzar a hacer las cosas bien al punto de que ella se casa. Ella se casa y comienza a hacer las cosas bien, comienza a acercarse más a Dios. Y lo más lindo de este testimonio es que justamente un 24 de noviembre, un año después, exacto, ella me dice, volví a quedar embarazada. Y ella me decía, ahorita estamos esperando a mi bebé. Una niña, creo que es, ¿verdad? Era una niña, es una niña porque todavía viene en camino. Sí, no ha nacido. Es una niña, no ha nacido. Pero ella me decía, ella es la promesa de restitución para mi vida. Y algo muy hermoso de este testimonio es que me encanta el hecho de que, ok, en su momento ella tuvo un momento difícil y fue perder a su bebé. Pero si tú te pones a ver, el segundo bebé vino en el tiempo correcto. Muchas veces Dios va a hacer que nosotros perdamos cosas que quizás amamos, situaciones, personas o etcétera, cosas que hacemos perder, porque no es en el momento correcto. Pero Dios, cuando ya las cosas están en el tiempo indicado, en el tiempo correcto, en el tiempo que es el plan de Él, Dios dice, ok, ahora es el tiempo para esto. Y a mí me gustaría que nos quedáramos con ese, porque en ese yo veo también parte como lo que te decía ahorita de Esaú. A mí hay una frase que me encanta y lo voy a usar para este testimonio. Algo bueno en el momento incorrecto se vuelve algo malo. El bebé es una bendición, tener una familia es una bendición, pero no era el momento. No había cobertura. Pero ahí mismo vemos la restitución de cuando las cosas se hacen en orden, cuando hay obediencia a Dios. Cuando hay obediencia en Dios y cuando entregamos las cosas a Dios, todo lo que teníamos por pérdida, Dios lo restituye. Es como como Job, que Dios le restituyó el doble. Así que, si quieren
contarnos su testimonio, si quieren ser parte de esto. Queremos habilitar una sección, coméntenos ahí, compártalo, queremos saber qué has perdido, qué Dios te ha restituido, qué Dios te ha enseñado y luego podemos hablarlo, conversarlo. Yo creo que estuvo muy provechoso el tema de hoy. Creo que este podcast, sin duda alguna, es muy hermoso. Quiero terminar aquí diciéndote, recuerda que perder no es el fin si estás perdiendo por la causa correcta. La verdadera victoria está en Jesús.